tu cariño. Si te pareces y cantas igual a tu ídolo del folclor, te esperamos este lunes 25 de 3 a 5 de la tarde en Avenida Arequipa 3570 San Isidro. Hombres y mujeres mayores de 18 años. Comienza a temblar todo a la 1:17 p.m. En el centro comercial corren y gritan. Este adolescente se va al medio, pero partes del techo comienzan a caer y sale corriendo. Felizmente, esa señora también se va, porque segundos después, ahí, hubiese muerto. Y es que la gente no sabía si salir a la calle o quedarse dentro de los locales, hasta que el movimiento se hacía cada vez peor. Explosiones por todas partes. Otro temblor en la Ciudad de México. Algunos tenían suerte de estar en casas seguras como estos youtubers. No, fuck. Tranquilo. Otros ni siquiera pudieron salir de sus habitaciones. Hemos escuchado rezar con desesperación a esta pareja en su cuarto. Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Jimena Cantuarias, productora peruana que vive más de 10 años en México, no solo vivió una pesadilla, sino además nos muestra imágenes de ese momento. Fue espantoso. Sentíamos olas debajo nuestro y estábamos en un tercer piso y no pudimos bajar. Simplemente nos tuvimos que quedar lo más cercano a las escaleras mientras se nos caía todo alrededor. Tranquilos chicos, no corran. Yo sentí que era eterno, 2 minutos. Estuvimos tirados en el piso todos, esperando el milagro de sobrevivir. Otro. Y es que los edificios se movían de forma impresionante. Estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vean cómo se mueve. Sigue temblando. El temblor es demasiado fuerte. Gianmarco Terry, peruano, odontólogo, estaba en el piso 17 de una torre de oficinas. Se sintió muy feo. Primero sentí que rebotó el edificio y luego se comenzó a mover, se fue la luz, vino. Aterrador, ¿no? La gente tiene mucho pánico, pero lo más feo de todo esto es que en pleno movimiento pues ya uno se mueve a la zona de seguridad, termina, el edificio se sigue moviendo en lo que se acomoda, pero vimos por la ventana cómo algunos edificios de la ciudad se comenzaron a caer y eso fue de las cosas más perturbadoras en el mismo sismo, ¿no? Al movimiento terrible, a las explosiones, al pánico, se sumó el humo de la destrucción. ¡Un lesionado! ¡Hay un lesionado! ¡El señor! No terminaba el terremoto y ya tenían que rescatar gente atrapada por los escombros. ¿Están bien? Venga, si no hay gente ahí, güey. Hasta allá hay una persona. Hay una persona ahí, güey. Bien, pues esto es lo que está pasando en este momento. Aquí en Jojutla ya una persona, pues, desmayada, afectada. Y también, pues, desgraciadamente, Ahí había otra persona, pero ya no se podía hacer nada por ella. No puede ser. Chéquense esto, wow. Un edificio. Horrible está esto, miren. Ahorita toda la gente está en shock porque también se está diciendo mucho que va a haber réplica. Obviamente va a haber réplica. Entonces todo el mundo está muy preocupado, todo el mundo está fuera de sus casas.
total, 38 edificios cayeron por el terremoto. Otros no llegaron a desmoronarse, pero sufrieron serios daños. Y hasta las pistas no dejaban de quebrarse después del sismo. En ese momento, en Nueva Oriental Coapa de Ciudad de México, un hombre prende su cámara. Está en el colegio Enrique Rebsamen. ¡El gas se está escapando! ¡Rápido! ¡El gas se está escapando! ¡Saca a todos! Maestra, se está escapando el gas, necesito sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Se está escapando el gas. No sé. Se da cuenta que una parte del edificio había caído. ¿Había alguien ahí? Ahí habían muchos niños con sus profesoras, niños de kinder, de primaria y también de secundaria. ¡Ya están los niños de aquel lado! ¡Están los niños de aquel lado todos por fuera! ¡Se está saliendo! Los familiares llegaban inmediatamente. ¡Ya, allá está la ambulancia! ¡Señora, ya está la ambulancia! Una profesora herida no podía ni hablar. Hasta que se dieron cuenta que los gritos no eran solo de afuera. Se quedó gente abajo, está gritando. A ver, asómese por ahí porque están gritando por ahí, a ver, gríteles. ¿Por aquí están bien? Aquí hay. A ver, ok. ¡Van! A ver, acá hay niños, acá hay niños. Al comienzo quisieron mover la pared, pero era imposible. Como se acaba de cementar el edificio, es como se está sosteniendo. Sí, oye, sí, no. No muevas porque está sosteniendo la estructura. Se va a caer el niño. No muevas. Mira, vente aquí a ver. Pero por aquí. ¿Cuántos hay? Aquí, mi amor. Tranquilo, aquí estamos. Espérate, mi amor, vente. A ver, aquí, sácala, ven, mi amor, por ahí. No le vais a raspar. Ahora por allá, bebé. Sácala por allá. Ven, mi amor, dame la mano. Vente, mi niño. Vente, mi niño. Sale. Ya, mi niño, ya no llores, mi niño. Grítale al otro, ya había otro. Ven para acá. Mándalo para acá. Lograron sacar alrededor de 10 niños de ese lugar, pero sabían que habían mucho más. Yo estaba en mi clase de inglés y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando porque no sonó ninguna alarma. Le dije que estaba temblando y nos bajamos todos rápido. Y ahí fue cuando tomé la mejor decisión de mi vida, que fue no irme por la izquierda, que fue donde se cayó todo primero. Me fui por la derecha con mis amigos. Y estábamos bajando las escaleras y de repente se sintió un jalón muy fuerte y muchos nos caímos. Yo no me caí, muchos de mis amigos tampoco, pero ya no había muchos tampoco, iban demasiados y ya no los vi. Estábamos abajo y solo vi cómo cayó toda la escuela. Pero ya no había muchos compañeros y ahorita estoy viendo cómo muchos que yo conocía, una maestra, están falleciendo. Hoy sabemos que fallecieron 19 niños y 6 adultos en este colegio. Entre los pequeños estaba la hija de Mónica. Nunca me imaginé ver el colegio tirado y que no iba a encontrar a mi hija ya con vida. Su hija es hoy en día un ángel que representa todo lo que nos ha dolido a todos venir aquí a
a esta escuela y encontrarnos con esto, y de verdad que le quiero expresarle mi solidaridad, mi cariño y mi admiración total. Yo quisiera que al menos esto, que es lo que yo tengo de mi bebé conmigo, que es lo que pueda el señor Gregorio encontrar de su esposa. O sea, es algo al que aferrarnos. La esposa del señor Gregorio era encargada de limpieza del colegio y seguía desaparecida. Y es que pasaban los días y mucha gente aún estaba atrapada, como Viridiana García. Ella quedó atrapada en su casa, en un segundo piso. Ella estaba casada con un sonidista de televisión, 12 años juntos. Una oración por mi esposa y a todos mis vecinos y amigos que estaban acá atrás. Y a mi esposa yo le digo que, Viri, yo sé que ahorita me estás escuchando. Es que está muy fuerte. Que salió de la chaparra. 2 días después del terremoto, ella dio señales de vida entre los escombros de su edificio. Acaban de decir que está viva Viridiana, dieron su nombre, porque ella dio el nombre. Pues no tengo palabras, vamos a echarle a todos mis amigos, a Grupo Imagen que también me está apoyando, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. No tengo palabras, te lo juro por Dios. Pero la esperanza como llegó, se fue. Pasaron más horas y fue imposible rescatarla con vida. Por más esfuerzos que han hecho rescatistas sin descanso durante días, aunque gracias a ellos cientos han salido ilesos entre los escombros. Topos los llaman, pues se abren pasos debajo de la destrucción. ¿En qué nivel estabas? En el segundo, ok. Sí. Vale, ¿cómo vas? Ya soy la siguiente. ¿Cómo vas, Jauri? Bien, jefe, mira, Ok, dime. Está muy atorada. Ok. El brazo izquierdo es el que está completamente al lado de Ivonne. Ok. Y a Pati no la puedo ver todavía, pero ya está enseguida. Ya nada más es... ¿Estas piernas son de Ivonne? Sí. Ok, Ivonne, tranquila. Tranquila, ahorita te sacamos. Sí, te escucha, Pati. Ivonne, no forcejes mucho, déjanos hacer nosotros el trabajo. Ahí está, va para arriba. Gracias a los topos, a los rescatistas de diversas instituciones, pero sobre todo a los civiles que han ayudado en toda forma posible. Si ustedes quieren saber de solidaridad, vengan a esta ciudad. Aquí el gobierno no existe. De hecho, corre en internet un meme que dice que desde el 19 de septiembre hay como 628 desaparecidos, 500 diputados, 128 senadores. Lo que está pasando en México lo hace su gente, el pueblo. Y el pueblo sigue los rescates y no sabemos hasta cuándo. Renata, por ejemplo, ruega que saquen a su madre de su edificio semicaído. Laura, de 60 años, ese mismo día a las 11 de la mañana participó en un simulacro de sismo en su propio edificio. Aquí la vemos en las imágenes de las cámaras de seguridad haciendo ese simulacro. 2 horas después, durante el terremoto, ella desaparece. Las autoridades han asegurado que no queda nadie vivo ahí. Pero su hija, los amigos, los vecinos no dejarán de buscarla. Ahora, para algunos, solo queda rezar y volver a levantarse. México lindo, querido, sabemos que ya te estás levantando. Tiene su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Vive tiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Muy buenas noches, esto es la revista Sábado, soy Nicolás Lucar y estas imágenes son conmovedoras, no solamente por el dolor que está atravesando el pueblo mexicano, sino porque de alguna manera nos llega directamente, nos hiere directamente porque estas imágenes podrían ser las nuestras, porque no nos hemos tomado en serio en estos años, como sí lo han hecho los mexicanos, la amenaza de un terremoto de alta intensidad. Ellos lo vivieron hace 32 años y el mismo día lo volvieron a vivir 32 años después, pero estaban preparados para enfrentarlos, estaban preparados como sociedad
para hacer frente a una tragedia de esta naturaleza. Y de eso vamos a hablar una vez más esta noche y lo haremos todas las veces que sean necesarias, hasta que cada uno de los ciudadanos que habitan en la ciudad de Lima y Callao y en todas las ciudades de riesgo del país estemos listos para enfrentar una situación de esta naturaleza y hasta que nuestras autoridades asuman las responsabilidades que tienen para que no ocurra una tragedia, ¿no?, como la que podría ocurrir de producirse un terremoto de este tamaño en nuestro país. Están con nosotros Patricio Valderrama, él es de Ambiental Andina, es un especialista en análisis de temas de desastres y de riesgo. También está Enzo Batuone, siempre me equivoco con su apellido 2 veces que lo entrevisto esta semana. Él es un especialista en gestión de riesgo. Vamos a estar en unos minutos con Reinaldo Aragón, un periodista peruano que estuvo el día del terremoto en México y que tiene una experiencia personal extraordinaria para contarnos. Pero tenemos que empezar por la situación de los 14,000 peruanos aproximadamente que viven en la Ciudad de México. Estamos en la línea con el embajador peruano en México, el embajador Julio Garro. Buenas noches, embajador. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches, señor Lucas. Díganos, por favor, embajador, ¿cuál es la situación de los peruanos en México? ¿Hay peruanos afectados por el terremoto? ¿Hay peruanos desaparecidos? ¿Qué información tiene usted para darnos? Bueno, la primera es compartirles que afortunadamente, de acuerdo a los últimos reportes que hemos recibido esta misma tarde de las autoridades mexicanas, entre las víctimas de este terremoto tan lamentable no se cuentan compatriotas peruanos. Creo que esa es la primera situación que debemos compartir. Como ustedes saben también, por supuesto, en una situación como esta se generan problemas de comunicación entre las familias y sus seres queridos en este país y en particular en algunas localidades donde ha sido más intenso el terremoto. Hemos recibido más de 40 pedidos de asistencia para localizar a nuestros compatriotas, familias que no habían podido estar en contacto. Afortunadamente, prácticamente hemos terminado con todos los pedidos que habíamos recibido. En este momento tenemos solamente a una última persona que estamos teniendo algunas dificultades en ubicarla, porque ha habido de muchos tipos, personas que estaban de paso, de cosas por el estilo. Afortunadamente, como digo, no hay entre las víctimas reportes de ciudadanos peruanos. Confiemos que la situación se mantenga así. Es decir, hasta ahora la información es, no hay peruanos que hayan fallecido, hay en el caso de peruanos que no han sido ubicados, no una situación de desaparición, ¿no es cierto?, sino de problemas de comunicación por, evidentemente, la situación que se vive ahí. Eso pone en el centro de la atención nuestra, entonces, el tema de la solidaridad, embajador, ¿no es verdad? Exactamente. El de alguna manera comprometernos también con México, que es un país que ha sido siempre tan afectuoso y tan abierto para los peruanos. Por supuesto, la solidaridad ha sido algo que desde el principio se ha puesto de manifiesto tanto al interior de la comunidad nuestra, porque han sido los propios miembros de la comunidad los que nos han ayudado como embajada, como consulado, a localizar a otras personas, algunos casos inclusive yendo a la casa de la persona para decirle tu familia te está buscando, en algunos otros casos para darnos datos, yo conozco a esta persona, vive aquí, tiene este teléfono, llámenlo. Finalmente eso ha funcionado de una manera muy útil y yo estoy muy agradecido a la comunidad, muy orgulloso de cómo se han portado ellos, estoy muy orgulloso también del apoyo que están brindando a nuestros hermanos mexicanos, como dice usted, el tema de recolección de víveres, de ir a ayudar a los centros de acopio, de organizar eventos a favor de los damnificados, porque como usted sabe, lamentablemente no es el único evento. Hace 15 días tuvimos un evento muy grave en la costa sureste de México y ya estábamos organizados para apoyarlos y ahora que se produce este nuevo evento en la costa. Ahora, embajador, ha habido una iniciativa importante, entiendo que hay ingenieros peruanos que han viajado a México para ser parte de las labores no solamente de remoción de escombros, sino de evaluación de edificios. Entiendo que esto es así, ¿no? Exactamente, desde el principio ustedes
Ustedes lo saben, el presidente ofreció al presidente Peña Nieto la ayuda del Perú en lo que ellos necesitaran. En un primer momento, México desde el principio nos pidió que estuviéramos atentos a qué cosas las iban a necesitar. Han venido rescatistas de varios países, pero en el caso nuestro, que como usted mencionaba, compartimos esta situación de ser países en situación de riesgo sísmico. El Perú tiene una experiencia, tiene un conocimiento que es reconocido a nivel mundial, y entonces cuando me contactaron me dijeron: sabemos que ustedes tienen este tipo de especialistas, y el INDECI y las autoridades del Ministerio de Defensa y en general del gobierno peruano puso inmediatamente a disposición de México un equipo de especialistas. Ellos han hecho misiones en muchas partes del país, han sido entrenados en Japón y en otros lugares con alta especialización en lo que es evaluación del riesgo de estructuras, porque si bien lo más vistoso son las actividades de rescate de personas y que por supuesto son prioritarios, existen no menos de 5.000 edificios que están en riesgo en esta ciudad, y alguien tiene que decirles a nuestros hermanos mexicanos si los pueden utilizar o no. Y en eso tengo el orgullo de tener aquí a una representación de expertos, de ingenieros de alta especialización que están contribuyendo ya desde que llegaron con las autoridades mexicanas en este ejercicio. Embajador, ¿usted cree que sea posible conversar con algún representante de los ingenieros peruanos que han viajado a México? Por supuesto. Entiendo que está el ingeniero Eric Cortijo ahí, ¿no es cierto? Exacto, el ingeniero Cortijo es el líder del equipo de INDECI, y estamos aquí en la embajada coordinando. Por supuesto, me dará gusto ponerlo en contacto con usted ahora mismo. Muy amable, embajador. Ingeniero Cortijo. Sí, buenas noches, señor Lucas, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Están ustedes ya en acción, ingeniero? ¿Ya salieron ya se pusieron en contacto con las autoridades mexicanas? ¿Ya empezaron a evaluar los edificios? Sí, bueno, señor Lucas, justamente llegamos anoche, el equipo técnico del INDECI Perú. El día de hoy, a primera hora, nos hemos reunido con Protección Civil de México. Ya hemos visto ya las zonas más afectadas aquí en el casco urbano de México DF, donde hemos comenzado ya a evaluar hospitales. El presidente Peña Nieto está pensando en este momento hospitales, no dejando de lado las viviendas, pero nos estamos prácticamente compartiendo el trabajo con otros equipos de evaluadores de estructuras, que han venido equipos de Suiza, han venido de Israel, y están llegando de otros países más. O sea, estamos haciendo un programa para esta semana de poder barrer los sectores más críticos y poder dar la tranquilidad a la población de en qué situación se encuentran sus viviendas, si están pueden estar habitables o inhabitables, para que se tomen las medidas pertinentes. Bueno, yo le agradezco muchísimo, ingeniero Cortijo, y yo sé que usted va a representar con todo el equipo que está ahí la solidaridad del pueblo del Perú con México, en una experiencia además donde es increíble cómo se borran las fronteras, ¿no? No importa de qué país vienes, tú estás ahí para hacer lo tuyo y apoyar en lo que puedas. Muchas gracias al ingeniero Eric Cortijo, muchas gracias al embajador peruano en México, Julio Garro, por atendernos. Muchas gracias. Y antes de ir con nuestro panel para conversar y de escuchar en unos minutos el testimonio del periodista Reinaldo Aragón, que como ya les conté, estuvo el mismo momento del terremoto en la Ciudad de México. Yo quiero que vean este reportaje que yo mismo fui a realizar en una zona que no queda en Ventanilla, que no queda, ¿no? En las zonas que uno supone que son de riesgo, en Villa El Salvador, no. Queda en Surquillo, prácticamente en el límite con San Isidro y con Miraflores. Esto se llama Limatambo y esto se está hundiendo. Y si hay un terremoto, por lo menos los habitantes de 4 manzanas van a morir todos, que es algo que estamos a tiempo de impedir que ocurra. Miren ustedes. Mira esto. Estamos en la urbanización Limatambo, esto es en Surquillo, a solo 2 cuadras del Zanjón, de la vía expresa. Y estamos con los vecinos que viven acá. Aquí no ha habido terremoto, pero parece que hubiera ocurrido un terremoto. Sí, pareciera que hubiera habido un terremoto. Y de magnitud 8, 9. Miren ustedes ese edificio, está completamente inclinado hacia la derecha.
La pista simplemente se hundió. Todo el barrio se inclinó. Mira ahí, acá ven la inclinación, ¿no? Mira eso. Mira las rajaduras. Esto se viene abajo sin terremoto. Mira las rajaduras acá. Todas las casas están dañadas, todas. Acá podemos detenernos un ratito en esta casa. No sé si puedes registrar las imágenes, son impresionantes. Miren cómo está la puerta, está salida del marco, ¿no? Lo que no entiendo es qué pasó acá, porque ¿qué ha ocurrido? ¿Es la calidad del suelo sobre lo que se ha construido? Son varios factores. El primer factor efectivamente es un terreno que inicialmente fue una cantera, se rellenó con lo que los materiales que fueron sacados de la vía expresa, pero no se compactaron adecuadamente. Digamos, no se puso ninguna restricción para la construcción, no se advirtió a la gente que sí hubo una restricción. Tengo entendido que inicialmente se destinó a vivienda máximo de 2 pisos. Con el boom inmobiliario se empieza a dar permiso para la construcción de departamentos, de edificios de departamentos. Y eso es lo que agrava en gran medida de que haga presión a los terrenos y todo el terreno se vea empiece a ceder. Mira este edificio con tremenda rajadura. Esas son, bueno, yo no soy un especialista, sí, son rajaduras estructurales, ¿no? Hay compromisos estructurales. O sea, esto en un terremoto se va a caer, pero de todos modos. Tenga la seguridad que sí. Y ese es el temor en el que vivimos constantemente nosotros, ¿no? Ahora, esta casa, no sé si puedes mostrarlo con la cámara, es impresionante. Está inclinada completamente hacia la derecha, ¿no? Hasta el parque se ha hundido, como le decía, ¿no? Esto hace 2 años era plano. Y ahora mire cómo está inclinado. Tiene una inclinación, casi 1 metro de diferencia entre esta parte del parque y la otra, ¿no? Así es. Mira cómo está esa reja. O sea, estas parecen imágenes que uno viene a registrar después de un terremoto. Esto es una zona de altos riesgos. La situación es una situación de caos en la cual actualmente todos los vecinos estamos viviendo. Ante el eminente sismo que se viene de grado 8, tenemos solamente 18 segundos para poder evacuar. ¿Usted cree, viendo las casas, vamos a poder lograrnos salvar? No. Definitivamente no. Las autoridades no han hecho caso omiso, a pesar de cartas que tenemos hacia los diferentes alcaldes que han pasado por esta municipalidad, no han hecho nada. Empeoró nuestra situación hace 2 años, con la demolición del edificio del Ejército. Este edificio está construido ya por segunda vez. Comenzaron a demoler de nuevo todo, la segunda fase, para poder construir estos nuevos edificios. A raíz de esto, comenzó a colapsar. Primero se rompió allá el agua, la tubería del agua, después acá, después allá. Las personas dijeron, Dios mío, ¿por qué se está hundiendo mi casa? Está rajándose. Entonces un señor de curiosidad abrió en su patio, en su cochera, había un silo de agua. Nosotros, por ejemplo, en el edificio que habitamos, el desagüe está en desnivel, o sea, todos los residuos se quedan en nuestro domicilio. Entonces nosotros hemos tenido que poner alternativas, motobombas para expulsar todos los desperdicios, porque imagínate cómo podemos vivir de esa forma, ¿no? Mire la luna de este segundo piso, cómo está reventada, está con láminas, si no explotaría. Imagínense un sismo leve, cómo va a reventar las lunas. Pero es impresionante, el edificio está que se echa hacia nosotros, está que se echa hacia la pista. Esto es la tasación que hicieron. Como usted verá al inicio, mire el departamento. Hace 4 años. Hace 4 años. Esto era una pista. Sí. Mire dónde, mira, yo levanto el brazo, mira dónde está el señor. Y deberíamos estar al mismo nivel. Todo esto se ha hundido, es una cosa increíble. Pero esto es para no creerlo, ¿no? Claro, ya están abiertos como una V. Y se ha hecho una V acá, mira. Fíjate acá. Empieza desde abajo y mira cómo va separándose. Claro. Escúcheme, no estoy exagerando, ¿eh? Pero la escalera está, o sea, tú subes y sientes la inclinación. O sea, sientes que la escalera se te va, ahora se me va para este lado. Mira, se siente la inclinación de la escalera, mira esta rajadura. Escúchame, la casa está inclinado esto.
Mira, pasa. Mira, me voy para... Mira. Mira eso. ¿Ah? Mira la inclinación. ¿Ah? Este es un suelo que supuestamente debería ser plano, mira. Mira las rajaduras. Todos los departamentos, todas las casas, todos están rajados por todos lados. Mira acá, mira esto. ¿Ah? Mira, se ha separado el marco de la puerta. Mira, ahí también está. Mira la inclinación acá en la cocina, fíjate. Fíjate, la cocina está tirada para un lado también. Y esa es la zozobra. Nosotros ahora, ¿qué queremos? Que intervengan las autoridades, empezando por el ministro de Vivienda. Yo he tenido la posibilidad de contactar con el ministro de Vivienda hace una hora. Me dijo, son obras privadas, pero para los árbitros, para el autovalúo, eso es obras, nosotros pagamos. Pero por supuesto, ustedes son ciudadanos que pagan sus impuestos, que tienen derechos, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí me separa de que somos privados? Un temblor, ahorita, en este momento, un terremoto que nos agarre. ¿Usted? Bueno, se va a caer esto. Se va a caer. ¿Cuántas personas viven en estas manzanas? 200, porque son más de 200 familias, y familia está integrada por hijos, hasta las empleadas, qué sé yo. El ingeniero Jacobs está acá. Él nos puede dar luces sobre cómo está. ¿Qué se hace en una situación como esta? ¿Qué se puede hacer acá? Lamentablemente, o sea, hay que hacer otro nuevo. Hay que tumbar y hacer otro nuevo. La única solución. Pero ¿de quién va a ser responsabilidad? Que hay gente que ha trabajado toda su vida, ¿no? Esto es todo su patrimonio. Deben en el banco. O sea, ¿quién va a pagar eso? Hay procesos municipales de renovación urbana en otros lados que cambian la zonificación y hace que pueda ser rentable demolerlo y hacer algo nuevo. Y en el algo nuevo, hablar con los propietarios y que se les diga, bueno, yo te cambio tu departamento por otro, pero ya no va a tener 4, sino que va a tener 8 pisos. Entonces, con la venta de los 8, ¿no? No es una respuesta, pues, que te digan en esta urbanización, donde la gente cada noche no sabe si va a amanecer viva al día siguiente si hay un terremoto, que le digas que esto es un asunto privado. Un asunto privado. La vida de los ciudadanos es un asunto de ellos mismos, es un tema privado. O sea, hay que encontrar soluciones y soluciones rápidas a problemas de estos que hay a montones por toda la ciudad de Lima y el Callao, por todos lados, ¿no? Están con nosotros Patricio Valderrama y Enzo Batone, como ya lo dijimos, son especialistas ellos en evaluación de riesgos, en prevención de desastres. Yo quisiera que empecemos, ¿no? con Patricio. ¿Estamos preparados o no? ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. Y bueno, definitivamente la respuesta es un rotundo no. Hemos podido ver las experiencias de México, las experiencias de Chile, las experiencias de Japón. Estos son países que han sufrido constantemente el embate de fenómenos enormes del tipo sísmico, y gracias a esos fenómenos ellos han ido aprendiendo la lección poco a poco. El problema es en el Perú y principalmente en Lima, que no sufrimos un gran terremoto desde hace 270 años. El silencio sísmico que tenemos en Lima data casi 3 siglos. Entonces, para empezar, no tenemos una generación ni remotamente viva que te pueda decir, me acuerdo del gran terremoto de tal época, 1746, es hace muchísimo tiempo. Y lo segundo es la pobrísima planificación y urbanización que hemos visto en Lima, acabamos de verlo en el reportaje, nos va a costar carísimo, gracias a ejemplos como el que acabamos de ver, como ejemplos del Cerro Lomo de Corvina, el Cerro San Cristóbal, los arenales que están ahora totalmente habitados y ocupados por viviendas de más de 2 pisos. El escenario de riesgo sísmico en Lima no es muy bueno. Claro, pero yo hablaba con Enzo Batone esta semana, porque normalmente, ¿qué cosa es lo que ocurre cuando hay una situación como esta? En el Parlamento, qué impresionante esto de los desaparecidos en México. Dice que hay 650 desaparecidos, que son todos los políticos en México, que nadie les ha visto la nariz, ¿no? En estos días de crisis, ¿no? Pero, o sea, seguramente en el Parlamento alguien va a decir, o hay que formar una comisión investigadora cuando ocurra la tragedia, o hay que hacer alguna ley. Y ley tenemos, pero para empapelar este edificio, ¿no? Así es. O sea, no es falta de ley, es falta de cumplimiento de la ley, ¿no?
Así es, efectivamente. Hay normas, hay leyes, pero no se cumplen. O sea, por ejemplo, se supone que hay zonas en las que no se ha debido construir y ya se construyó. No es verdad, para empezar. Por supuesto, y lo acabamos de ver en el sector de Limatambo, como bien lo explicaron durante el reportaje, esa zona es zona de un relleno. Es una cantera en la cual todo el material que se sacó después de la construcción de la vía expresa, ese material se puso ahí, se puso como un botadero, más o menos así. ¿Ya? Entonces, pasaron el tiempo y tú, según la norma, tú no puedes urbanizar un sector así. O lo destinas para áreas de recreación, áreas verdes, y si lo urbanizas para viviendas de un piso o un segundo piso de material aligerado, quiere decir drywall. Entonces, lo único que pesa es el primer piso, que sería de material noble, bajo ciertas normas constructivas. No se puede construir una casa normal ahí, tiene que tener cimientos muy fuertes, cimientos muy profundos y sobre todo anchos. Lo que hemos visto en el reportaje son edificios de 4 o 5 pisos, uno pegado sobre el otro, que se están cayendo por sí mismos. No es necesario un sismo, no es necesario lluvia, porque en Lima no pero llueve. ahí se hablaba, por ejemplo, de alternativas, es decir, porque hay tecnología ahora para la construcción. O sea, por ejemplo, han construido en unos terrenos que eran del ejército al costado, un edificio que creo que tiene 10 pisos o no sé cuánto, pero han hecho una excavación hasta, digamos, levantar todo lo que había sido relleno y llegar al piso original, es decir, al piso que resiste, y recién ahí han empezado a levantar el edificio. Bueno, eso mismo habría que hacer en toda esa urbanización. En toda esa urbanización. Pero mientras tanto, es decir, estás exponiendo a la gente a un riesgo de muerte, ¿no? A un riesgo de muerte y no a un riesgo de muerte frente a un escenario inexistente. El escenario de peligro sísmico en Lima está latente, está aquí. Puede ocurrir hoy, mañana, va a ocurrir. Yo quisiera preguntarle a Enzo Batone, porque estuvimos hablando sobre el tema de la ley, ¿no es cierto? Existe la ley. La pregunta es decir, no se debió permitir las construcciones en determinados lugares donde ya la gente está sentada y hay que ver cómo enfrentamos este problema, ¿no es cierto? Que va a suponer en muchos casos el desplazamiento de poblaciones. Pero la otra pregunta es, ¿se ha cumplido con las reglas para las construcciones o no? Tú has trabajado en INDECI, ¿no es cierto? Y tienes una experiencia con respecto a este tema. Así es, pero más que INDECI es el tema municipal. Es decir, el cumplimiento de la normatividad, de los dispositivos, de todos los proyectos, de los proyectos que se ve a nivel municipal. Ahí es donde se autoriza o no a construir. Pues, bueno, en este caso no debió haberse autorizado una construcción de esas viviendas en esa zona, ¿no? Porque debe haber habido una habilitación urbana, capaz un poco mal diseñada, un estudio de suelo donde podía haber determinado de que ahí no podía levantarse esa edificación, no más de 1 o 2 pisos. Pero además, ¿quién está controlando la calidad de las construcciones? O sea, ¿cómo sabe la gente, por ejemplo, que ha comprado un departamento, que se ha endeudado, que ha invertido los ahorros de su vida en un departamento y qué garantía tiene de que ese departamento esté bien hecho? Que haya cumplido realmente con las reglas. Yo he hablado esta semana con la gente del Colegio de Arquitectos y estaban muy preocupados por este tema. Dicen, ¿quién está controlando eso? Nosotros no. Sí, ¿no? Por supuesto. Y por norma, quien antes de iniciar la construcción de un proyecto, ya sea multifamiliar o unifamiliar, la empresa constructora, porque se supone que se debe construir así, debe presentar un expediente técnico a la municipalidad distrital local. Entonces, es ahí donde se evalúa el expediente técnico. Este expediente debe tener el estudio de suelos, el estudio de la capacidad portante, el tipo de construcción que se va a edificar de acuerdo a las normas, dependiendo del número de pisos que tenga. Es ahí donde la municipalidad estudia el proyecto y da luz verde o lo observa para la construcción. Esto es mucho antes de la construcción. Hemos preparado precisamente, Vania ha preparado un reportaje precisamente sobre este tema, que además afecta a la vida de muchísima gente en este momento. Hay miles de peruanos viviendo en este momento en Lima y Callao en edificios. Veamos el reportaje. Entre estos ventanales, al borde de estas esquinas, se asoma el peligro. La construcción informal o autoconstrucción en nuestro país supera el 70% y va desde terrenos invadidos, edificaciones en áreas riesgosas, la ausencia de supervisión municipal y la falta del cumplimiento del reglamento que exige construcciones semi-resistentes. Pero ¿sabe usted qué significa esta palabra? Que puede salvarle la vida. Cuando usted adquirió esta casa o se mudó ahí, ¿sabía si era sismo resistente? ¿Le suena esa palabra? Lamentablemente no hay asistencia técnica de parte de la municipalidad, que es la
la entidad más cercana a la población que nos haya podido orientar o exigir que deban de construirse con buena estructura. ¿Te dijeron que alguna de las características del lugar a donde vives es que es sismo resistente? ¿Cómo? Que es sismo resistente. ¿Te suena la palabra sismo resistente? No. ¿Se preocupó en que sea sismo resistente? No hemos prevenido eso, ¿no? Porque a veces uno construye, digamos, por necesidad, ¿no? De vivir y como cualquiera, comúnmente, ¿no? Porque no nos ha orientado nadie prácticamente. Sismo resistente, ¿sabe lo que es? No. Que tendría resistencia a un terremoto, a un temblor, considerando que en Perú es un lugar en el que puede pasar en cualquier momento. No. En caso sucediera un sismo, ¿quiénes estarían en la lista de responsables? Empecemos por los mismos pobladores, que han hecho sus viviendas en lugares que podrían convertirse en sus propias tumbas. Con diseños hechos por empíricos, materiales de construcción de baja calidad, construcción por maestros de obra y cero supervisión municipal. Y esta población está en obviamente un riesgo muy alto de sufrir consecuencias terribles en el caso de un sismo. ¿No tiene miedo de un terremoto? Claro, sí tengo, claro, ¿cómo no voy a tener miedo, señorita? Sí tengo miedo. Después, ¿usted qué pasaría con un terremoto fuerte? Uy, de mi alguna desgracia, pues. Y si creía que estas casas solo estaban en lugares alejados de la ciudad, cayó en el error. Recorrimos la avenida Angamos, una de las más transitadas de Lima, y encontramos construcciones que se atreven a retar a los sismos. Si tuvieras que decir de estos edificios nuevos, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué señalamos? Se podría decir que son bastante esbeltos, es decir, que son muy delgados y altos. No necesariamente tienen 20 pisos, pero este, por ejemplo, tiene como 7 pisos y es bastante angosto y está en una esquina, ¿no? Y verás que la esquina, el extremo del edificio no tiene apoyo. Él quiso ganar terreno y en vez de cumplir con el 8avo reglamentario, que es ese que está en la esquina en el primer piso, solamente lo respetó a nivel de piso y no hasta en la parte vertical. Y entonces ese edificio creemos que no tiene la estabilidad, por lo menos se puede presumir que no tiene la misma estabilidad que un edificio bien diseñado. Entre edificio y edificio no queda ni 1 milímetro de separación. Y eso también es probablemente por querer ganar terreno, por querer ganar centímetros. En el momento de un evento sísmico probablemente predomine el más fuerte que aplaste al más débil y todas las edificaciones puedan ser dañadas. Lo que dice el ingeniero Calderón es cierto. Esta semana un edificio de similares características se desplomó en México, pues no resistió el primer impacto del terremoto. Dios mío, 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 gente, la gente, Dios mío. Si es que hay lo que ocurrió en México, aquí en nuestro país, lo del 2007 ha sido en Pisco felizmente focalizado al sur. Pero si ocurre en Lima, la desgracia que va a ser para las personas de volver a bancarse sus viviendas va a ser multimillonaria. Y el Estado va a tener que también poner su cuota. Pero eso se puede evitar con la cultura de la prevención. Cálculos muy gruesos que dicen que un sol invertido en prevención nos ahorra 30 de reconstrucción, ¿no? Entonces, pero para eso se requiere decisiones, se requiere mucho empoderamiento, y yo creo que mucha exigencia de la población hacia sus autoridades. Pero ¿qué tan posible es asegurar una casa en estas condiciones? O mejor, ¿cuánto puede costarte asegurar tu departamento contra un terremoto? ¿Tú sabes si tu casa tiene un seguro contra terremotos? Bueno, en ese caso sí, no. Aquí en el Perú, para poner un seguro contra terremotos a veces es muy costoso, y a veces el pagar mensualmente y de repente que nunca ha pasado nada, a veces la economía del peruano no está como para poner de repente un seguro contra terremoto. No, el peruano no piensa pues en el futuro de su seguro de su vivienda, es difícil. Ustedes lo que agobia, la crisis económica, las justas sobreviven para su sustento de su hogar, de sus hijos. ¿Qué se van a preocupar pues por el seguro de su casa? Es difícil. No lo tiene. ¿No lo consideraría necesario?
Sí, pero he visto que cobran bastante, de verdad. O sea, son bastante altas las tasas, entonces no sé si, podría ahorita asegurarla. No hay cultura de seguros, pero pregunto, ¿qué está haciendo el Estado? Mire, una vivienda de $100.000 cuesta $250, $300 al año. Si el Estado le dijera a las compañías de seguros, no te voy a asegurar una casa, te voy a asegurar 15 millones de viviendas, ¿me va a cobrar lo mismo, el 2 por 1000, 2.5 por 1000? No, por economía de escala va a cobrar menos. Si a mí me dicen, vas a asegurar tu vivienda y te va a costar 8, descuéntamelo de mi arbitrio mensualmente. Compañía de seguros y Estado tienen que unirse. Del costo de la reconstrucción del último terremoto en México, aún no se conocen cifras. Lo que sí se sabe es cuánto costó la reconstrucción del terremoto de 1985. Preste atención, fue de $4.100 millones. Este terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter cobró 6.000 muertos y tomó tanto tiempo la reconstrucción que incluso en la década de los años 90 algunos edificios seguían en ruinas. He escuchado que a comparación de la Ciudad de México, Lima tenía un suelo mucho mejor. Sí, es cierto. O sea, el suelo de México es el suelo de un lago, ¿no? De un lago antiguo. El suelo de Lima es un suelo que se ha formado por el río, ¿no? Por el arrastre de materiales del río, y que es un suelo mejor graduado, con una mejor consistencia y una mejor respuesta ante eventos sísmicos. Según este especialista, Lima tiene un buen suelo, pero no basta para dar estabilidad durante un sismo, sobre todo si se construyen edificios de esta manera. O sea, no se ve acá, digamos, precariedad, no se ve una falta de recursos, se ve que los recursos están mal orientados. ¿Construcciones como esta son seguras frente a un terremoto? Yo creo que no, o sea, son de alta vulnerabilidad. Sí existen edificios sismoresistentes en nuestro país. En la Universidad Nacional de Ingeniería se construye uno de ellos. Tiene un diseño con protección sísmica basado en aisladores sísmicos de base. No, el edificio está completamente aislado de la base. Todo el edificio está suspendido sobre estos aisladores. Son unos, vamos a ver abajo, unos cilindros de Hebe con un corazón de plomo, el cual pues permite absorber la energía sísmica y de esa manera que no se traslade al edificio. ¿De cuántos grados podría soportar un Bueno, está edificio diseñado para un sismo de 8.5, ¿no? 8.5, 8.6. Otra particularidad es la diferencia, este espacio que hay entre este edificio y el que tiene al lado. Sí, es muy importante al momento de hacer ahora el código de diseño sismo resistente contempla que debe haber un espacio entre edificio y edificio, y este espacio obviamente va a ser mucho más grande dependiendo de la cantidad de pisos que tengan estos edificios. Debajo de cada una de estas columnas hay un aislador sísmico. Obviamente mientras más columnas tengas, más se incrementa el costo. A esto se le llama el piso técnico. El nivel del terreno natural está debajo de esta losa, ya, y se construyen, cuidado con la cabeza, se construyen estos pilares, sobre el cual se coloca el sistema, ¿no? Que esto es como un caucho, ¿no? Este es un caucho. Es un caucho, en Sí, realidad. es un caucho y al centro tiene un núcleo de plomo. Lo que tenemos arriba es la columna. Ya la base de la columna. Y sobre esto de acá nacen todas las columnas hacia arriba. Esa columna que vimos en la parte superior, no, esta es la parte inferior de esa columna. Esta masa de acá está conectada con el terreno natural que se puede mover y ese movimiento va a ser absorbido por estos aisladores. Y por lo tanto la parte superior no se va a mover, bueno, no se va a mover mucho. Construir un edificio sismo resistente cuesta un 15% más del costo de la estructura y cada construcción requiere unos aisladores sísmicos a su medida. El terremoto de Pisco se compuso de dos partes, un golpe bastante fuerte, otro pequeño y otro mediano, ¿no? Entonces fíjense cómo está reaccionando la estructura ante ese evento sísmico. Acá viene el golpe fuerte. Y eso es lo que hace colapsar las edificaciones, ¿no? Mientras que este edificio, si bien es cierto, necesita un desplazamiento, un espacio para desplazarse, no se daña en lo absoluto. Para finalizar con la cadena de responsabilidades en la construcción, ya habíamos mencionado a los pobladores, pero no podemos ignorar la falta de rigurosidad en la supervisión por parte de los municipios ni del mismo gobierno.
A ello, además, se suma el turbio y lucrativo negocio de las invasiones y el tráfico de terrenos. Perú en algún momento se tomará esto en serio, considerando la inminencia de un terremoto, ya que estamos ubicados en el cinturón del fuego. ¿Tiene algún seguro contra un terremoto? No. En caso mío, bueno, no tengo casa, así que... O sea, no tengo problema en ese sentido. Apenas una choza, así que en la choza no creo que me mate. Es decir, estamos enfrentados ante un problema bien serio. Esta noche vamos a hablar de los efectos que tendría un terremoto, por ejemplo, con el sistema hospitalario, ¿no? Hemos entrado a hospitales para evaluar cuál es la situación en la que están y ustedes van a ver lo que encontramos. Pero además, como se está viviendo ahora en México, pero sobre todo como se vivió hace 32 años, lo que ocurre después de un terremoto es tremendo porque colapsa las comunicaciones, colapsa el sistema de energía, colapsa el servicio de agua, colapsan los desagües, colapsa el tránsito. Es decir, se produce una situación para la que también hay que estar preparados. Pero bueno, regresemos al tema, porque eso va a ser más adelante con nuestros invitados. Es decir, para empezar, la autoconstrucción. Está muy bien la autoconstrucción, pero uno no puede decir esto es un asunto privado, ¿no es cierto? O sea, tendría que haber una intervención de los municipios para que todas las obras se hagan con supervisión y orientación y dirección de arquitectos y ingenieros. Por supuesto, la autoconstrucción tiene que estar regulada y fuertemente regulada. ¿Qué está pasando ahora? Es que efectivamente, como lo mencionamos antes, uno no presenta el expediente técnico de la obra a la municipalidad, comienza a construir, la municipalidad llega y te dice, bueno, no has presentado tu expediente técnico, te pongo una multa, regularizas y continúas la obra. Eso es la historia de cómo ha crecido Lima en los últimos 40 años, en el mejor de los casos. Entonces, tenemos una realidad como los edificios del centro empresarial, de los edificios que se construyen en la UNI, con toda la norma sismorresistente que la ley manda, y la otra es la autoconstrucción de viviendas de 2, 3, 4 pisos, que no tienen ni siquiera el más mínimo asidero desde el punto de vista pero como estamos viendo ahí, ni siquiera estamos hablando de 2, 3, estamos hablando de 5, 6, hasta 7 pisos, ¿no? Ahora, el tema de los seguros, porque uno de los problemas que tenemos es qué ocurre con la gente a la que se le cae la casa, y peor aún, si vive en un departamento, se le cae el edificio, ¿no es cierto? O se daña de una manera estructural que el edificio resulta inhabitable y es lo único que tiene y encima lo está debiendo al banco. O sea, ¿cuánta gente está asegurada en el Perú? ¿Es verdad que solo el 3% de las viviendas? 3% de las personas naturales, de las familias comunes y corrientes, solamente tienen seguro de riesgo sísmico para sus viviendas. Y es una realidad terrible. Comparando, por ejemplo, con México, que es por norma, es por ley. Es obligatorio. Es obligatorio que la gente debe tener seguro contra incendios, seguro contra sismos y en las zonas donde corresponda seguros contra inundaciones. Claro, y lo que dice Bustamante, que es un especialista en estos temas de seguro y que siempre anda fastidiando a las compañías de seguro, está haciendo una propuesta razonable. O sea, si tú le estás hablando a las compañías de seguro como una política de Estado, todo el mundo se asegura, entonces los precios de los seguros van a bajar y se va a producir un encuentro entre el ciudadano que necesita proteger su propiedad, ¿no es cierto? Y la compañía de seguro que con toda legitimidad quiere hacer negocio, ¿no es cierto? Lógicamente. O sea, por eso digo, hay soluciones razonables y prácticas para casi todo. El problema es que estamos tarde, ¿no? Ya tendríamos que estar haciéndolo. Ya estamos tarde en ese punto. Es aplicarlo como se aplicó con el SOAT. El SOAT ahorita, el seguro vehicular para accidentes, es obligatorio, ya es común usarlo. Lo mismo, aplicarlo para las viviendas, ¿no? Reinaldo Aragón, yo quisiera que nos acompañe, por favor. Él es un experimentadísimo periodista y amigo. Y no sé cómo definir tu experiencia. Bienvenido, Reinaldo, como siempre. Gracias, Nicolás, por la invitación. Estás en tu casa. Tú eres un periodista que ha vivido en los Estados Unidos, que ha tenido una experiencia extraordinaria, y estabas en México el día del terremoto. Es decir, a lo que voy con la referencia a tu experiencia, es que tú has vivido muchas cosas, pero esto tiene que haber sido algo especial, ¿no? Muy especial, porque además fue inesperado. Estaba yo saliendo para el aeropuerto para retornar a Lima luego de estar en otro lugar sísmico que es Nicaragua. Había estado en Managua en unas conferencias y pues volviendo a Lima tuvimos que parar en México y camino al aeropuerto
pues comienza a moverse la tierra de una forma como no ocurre aquí en Lima. Hemos cubierto en tantos años de ejercicio periodístico diversos temblores, terremotos al sur, al norte, y comenzó a lo que llama a oscilar, ¿no es cierto? Dicen que era un movimiento así de un lado para otro. Como una gelatina. Entonces primero comenzó el auto donde estábamos, el taxista se puso muy nervioso porque no paraba nunca. Pero yo sí tuve, digamos, me asusté más cuando vi un ómnibus que estaba delante nuestro, que estaba pues a punto de, se ladeaba de lado, se ladeaba por supuesto, y muy intensamente. Y el temblor, el terremoto fue más de 1 minuto, fue largo, no terminaba nunca. Alguna gente dice que duró como 2, ¿no es cierto? Algunos dicen 2 minutos, pero además comenzó a salir la gente de los edificios que estaban alrededor de la avenida, a los costados de la avenida, gritos, pánico, y eso que 2 horas antes participamos nosotros. Eso es lo más increíble. Hace 32 años hubo un terremoto en México exactamente el mismo día. ¿No es cierto? Así es. Y a partir de eso los mexicanos han hecho cambios sumamente importantes en su vida y uno de ellos es que una vez al mes, ¿no es verdad? Una vez al mes, no nos va a dejar mentir acá Patricio, es obligatorio que haya simulacro. Y ese día se hizo precisamente para conmemorar el aniversario de este terremoto. En los cuales yo participé también. Tú estuviste a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estábamos en el hotel y nos avisaron desde el día anterior, en la noche, va a haber el simulacro a las 11 de la mañana y todos participaron cívicamente, salimos a la calle, vimos a la gente pues participar activamente en los edificios, se pusieron los chalecos, los cascos, porque hay encargados de defensa civil, de prevención. Funcionan. A mí me sorprendió tanto el testimonio de uno de los chicos que vi en esta crónica que hizo Televisa 24 horas al día, un niño de 14 años, ¿no?, de uno de los colegios que decía que él había seguido el protocolo del simulacro y que repitió exactamente lo mismo a la hora que ocurrió el terremoto y que eso probablemente sea lo que le haya salvado la vida, es decir, que sabía lo que tenía que hacer. Y eso es lo que pude apreciar, es decir, la gente estaba preparada para saber qué hacer en el momento y me parece que eso es lo importante de los simulacros, pues todo el mundo salió ordenadamente, los autos se pararon, tú sabes, la avenida esta Benito Juárez es ancha, mucha gente de Ciudad de México, es una ciudad súper poblada, creo que me parece más de 20 millones de personas, sí, pues, ¿no? Las avenidas y el tráfico son muy complicados. Si sumas hasta el Estado de México, todo lo que ha crecido, 25 millones de personas fácilmente, ¿no? Así es, pero todo se detuvo, la policía participó, la gente sabía dónde ponerse y no duró 5 minutos ni 10, todo el simulacro duró más de media hora. Y nadie, digamos, protestó por eso. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y entonces, después de ver todo esto, la gente volvió ordenadamente y la ciudad retomó su ritmo. Entonces, me parece que lo importante era que todos habían anticipado lo que iba a ocurrir. 2 horas después fue el sismo de verdad. Que ocurrió aquello para lo que te habías preparado. Pero yo creo que ese es el mensaje, ¿no es cierto? O sea, digamos, si tú pudieras sintetizar tu experiencia de ese día y transmitirle algo a los peruanos que nos están viendo hoy, sobre todo a los que vivimos en Lima y Callao, que es la ciudad de mayor riesgo en este momento. Yo creo que es importante prever lo que uno tiene que hacer. O sea, uno tiene que estar atento a qué hacer cuando está en su centro de trabajo, en su hogar, inclusive en la casa. ¿Quién coge el perrito cuando ocurre esto? ¿No es cierto? Todo tiene, o sea, no puedes dejar nada a la improvisación porque, como hemos visto, además, no vas a tener tiempo. No vas a tener tiempo. Y yo creo que eso ha salvado más vidas. Por supuesto. Eso ha sido clave en México, ¿no es cierto? Ha sido clave. El que la gente supiera qué tenía que hacer en el momento del terremoto es lo que ha marcado la diferencia entre que los muertos no se cuenten por miles, sino felizmente, gracias a Dios, hasta ahora, más o menos 250, no llegan a 300. Cuando ocurrió el terremoto, tuvimos que salir del carro porque pues la cosa se movía y no paraba. Y yo dije, pues esto está sobre un lago, en cualquier momento inclusive se puede hasta abrir la tierra. Y uno tiene que estar listo para saltar. Pues porque era muy intenso el terremoto. Pero vimos a la gente salir ordenadamente, participar y ponerse a buen recaudo, sabían dónde ir y luego retornar. Pero lo siguiente ocurrió en el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, por supuesto, después del terremoto
y ya las brigadas estaban listas, la gente pudo discurrir inmediatamente, pasar los controles, pero cuando estuvimos adentro, nuevamente una pequeña réplica y se apagaron las luces. Pero inmediatamente aparecieron las brigadas de seguridad. Es decir, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Todo el mundo estaba preparado. Estaba preparado, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser, Reinaldo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, la gran lección. Hay que tomarnos en serio el tema de los simulacros, porque sobre todo cuando estamos hablando de que no se han hecho las cosas que tenían que hacer en el control de las construcciones, que se han construido sobre terrenos que no eran aptos, que las construcciones no han cumplido las reglamentaciones que deberían cumplir y que están en la ley, que las autoridades no han hecho lo que tenían que hacer. Es decir, que ha habido mucha permisividad por razones así miserablemente políticas. Así es. ¿No es cierto? Lo que queda al final es uno mismo. ¿No es cierto? Los protocolos que uno tenga para salvar su vida y la de su familia. Eso es lo importante. Es decir, un padre de familia, un hogar, tiene que saber qué hacer, dónde están los lugares para estar seguro en el edificio, en la casa, y por dónde salir inmediatamente se puede hacerlo. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Nosotros vamos a ver qué ocurriría en Lima si se produce un terremoto en este momento. Miren ustedes. Pongámonos en el lugar y en el momento. Si hemos sufrido un terremoto de más de 8 grados, ¿qué hacemos inmediatamente después? ¿Nosotros qué debemos hacer? ¿Ya deberíamos estar afuera o recién salir inmediatamente? A ver, cuando ocurre el movimiento sísmico es tal la magnitud que es imposible tratar de evacuar en ese momento. Entonces ahí es donde se recomienda y la doctrina señala que tienes que ponerte bajo una zona segura interna. Una vez que pasa el remesón, recién empezar a evacuar, ¿no? En forma ordenada hacia la parte de seguridad externa, un parque, una losa, un sitio de descampado, y permanecer ahí a espera de que las autoridades... en la calle donde hay edificios. Así es, hay edificios, hay postes, hay una serie de objetos que pueden seguir cayendo, porque un sismo siempre va a ir, de gran magnitud siempre va a ir acompañado de réplicas. Puede crear más destrucción, la réplica. Sí, claro, así es. Ya, y la réplica viene inmediatamente, se demora unos minutos, te deja tiempo para reaccionar. Difícil saber, no se puede predecir, o sea, de que van a ver, van a ver. Un parque o una plaza, eso es lo más seguro. Se habla de los equipos de primera respuesta, o sea, la primera respuesta se le denomina bomberos, policías, serenazgos, que son los que van a venir a ayudarte. En realidad ellos no son la primera respuesta, en realidad ellos son una respuesta especializada, ellos vienen con equipo más sofisticado para poder rescatar. La primera respuesta va a ser del vecino, o sea, el vecino que vive al costado tuyo, o sea, tu amigo, tu enemigo, hayas tenido algún conflicto o algo, él es el que te va a ayudar. Y es al que tú vas a tener que ayudar en un momento de desastre, porque los equipos de respuesta especializada, cuando vayan, acudan a ayudarte, se van a encontrar por el camino con otras emergencias y no van a llegar, ¿sabes? Porque calles están bloqueadas, porque hay otras emergencias. Deberíamos estar capacitados para rescate básico y primeros auxilios. De acuerdo a la hora o a nuestro plan familiar de evacuación, muchos tendremos que desplazarnos y además con desesperación. ¿Puedo utilizar el carro en un evento como este para trasladarme? Podrías, pero va a ser bien difícil y lo recomendable es no hacerlo, ¿no? Porque se requieren las vías libres para que se puedan movilizar los vehículos de emergencia, van a haber obstáculos, van a haber algunos postes que caen. O sea, postes, árboles, se pueden caer. Así es. Ten en cuenta que va a haber corte de fluido eléctrico. Al haber corte de fluido eléctrico, los grifos no van a funcionar, por más que quieran echarle el grupo electrógeno, etc. Va a haber un momento donde va a haber desabastecimiento de combustible. Entonces, mejor reservar el vehículo para una situación de emergencia y aparte no obstaculizar las vías de circulación. Tampoco los semáforos funcionarían, entonces muchos accidentes podrían producirse. Lo mejor es caminar, así sean largas distancias, caminar por avenidas amplias. Recordemos que la electricidad se va a cortar inmediatamente con un movimiento fuerte. De alguna manera evitamos los cortocircuitos. Como va a haber estructuras colapsadas, va a haber serias fallas en sistemas, entonces es necesario, si es que no se fuera, inclusive uno bajar la llave y revisar su infraestructura, el sistema de gas, el sistema de electricidad, inclusive de agua, de desagüe. Y si vemos de que no ha habido afectación, no hay fugas, nada, entonces recién ir activando cada uno de los sistemas, ¿no? Pero sí es necesario, es conveniente, ¿no?
Si es que el sismo no ha destruido torres, postes y demás infraestructura, la luz podría regresar en poco tiempo, minutos u horas. Pero de haber más daño puede demorar varios días. El agua es lo más preocupante y de todas maneras se va a cerrar el sistema de agua potable. Vamos a cortar el servicio inmediatamente. ¿Para qué? Para evitar fugas de agua, para evitar el deterioro del sistema y también el desarrollo de vectores. Lo que pasa es que si se produjeran roturas grandes, entonces va a haber inundaciones en las calles, puede haber las casas. Exactamente. Pero el servicio de agua no va a regresar inmediatamente. Después de 48 horas, es decir, 2 días, Sedapal entregará agua a los damnificados. Sedapal ha habilitado 274 puntos de abastecimiento de agua de emergencia para su distribución en forma gratuita. ¿Y cómo se va a distribuir? O sea, yo tengo que ir con mis baldes a recoger agua. Sí, la gente va a tener que ir con sus baldes a recoger, hacer su cola y recoger el agua. Eso es 48 horas después. Eso significa que durante 48 horas nosotros tenemos que ver la manera de tener reservorios, agua en botellas, para 48 horas como mínimo, para 2 días. Sí. Después, Sedapal iría reparando lo roto o destruido para restablecer el servicio de agua potable. ¿Cuántos días podría ser lo máximo que se tome Sedapal para arreglar la situación? Para un sismo de 8.5 de magnitud, pienso que en 3 semanas podríamos estar restableciendo el servicio a todas las áreas que no hayan sufrido tsunami. En caso de haber habido tsunami. No, ahí van a demorar meses. Ojo, para aquellos que tienen tanques o cisternas, tenemos que tener mucho cuidado pues los desagües pueden quebrarse y si nosotros seguimos usando el agua, colapsarían y aumentaríamos la contaminación. Todos sabemos que la comunicación telefónica también se cortará y es porque todos van a querer llamar a sus familiares. Lo mejor es usar internet. Tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos SMS. Eso tiende a congestionarse menos. Una foto con un mensaje en Instagram para que llegue a los demás. Claro que sí. También puede mandar mensaje de texto o dejar uno de voz, pero en un buzón familiar. ¿Cómo es eso? Porque la idea en ese caso es dejar un mensaje de voz grabado, ¿no? En lugar de hacer una llamada telefónica que ocupa más recursos de la red. ¿Y ahí cómo se deja? Uno marca 119. Se marca el 119, luego se marca el 1 para dejar un mensaje grabado y luego el número del abonado que uno acuerda previamente, por ejemplo, en la familia, ¿no? Y luego para recuperar el mensaje... ¿Siempre celular o puede ser un teléfono fijo? También puede ser un teléfono fijo. ¿Y ese teléfono fijo se le aumenta el 01 o de frente nada más? Se antepone el código del área. Por ejemplo, si estamos en Lima, ponemos el 1. Entonces usted marca 119 más el número 1 más el número de teléfono. Y si quiere escuchar el mensaje que le deje otra persona, marca 119 más el número 2 y más el número fijo o celular. Es recomendable que toda la familia use el mismo número de celular o número fijo como buzón para dejar estos mensajes. Y si no, ya sabe que puede usar sus redes sociales. Calma y paciencia es lo que más vamos a necesitar. Es decir, no se trata de ser alarmistas, sino de ser absolutamente realistas ante la eventualidad de que esto ocurra, ¿no es cierto? Es decir, y tenemos que tomar todas las medidas prácticas, sobre todo si hemos descrito una situación bien complicada, que hay montones de cosas que debimos hacer y que no las hemos hecho y que tenemos que empezar a hacerlas, ¿no es cierto? Desplazamiento de poblaciones, revisión de edificios, ¿no? En la medida de lo posible que estos puedan ser arreglados, vigilancia de las nuevas construcciones, pero a partir de ahí todo queda en manos nuestras. Es decir, lo que el ciudadano pueda hacer para protegerse. Así es. Claro, efectivamente, lo que queda es asegurar nuestra vivienda, hacerla lo más segura posible. Si es que tenemos muebles grandes o ventanales enormes en las casas, pues ponerles cortinas, los muebles asegurarlo a las paredes para evitar que caigan durante un sismo, sobre todo el tema de la mochila de emergencia. Lo acaba de decir el gerente de Sedapal. En el mejor de los casos, la restitución del servicio va a demorar 48 horas. Eso sin contar, por ejemplo, que la red de agua, las tuberías que llevan el agua a las calles, no estén rotas.
Si están rotas, pues el tiempo va a demorar mucho más. El plan de emergencia familiar y el plan de emergencia vecinal, todos en el edificio, en el condominio, en el barrio, cómo van a funcionar entre ellos, cómo se van a apoyar. Hay muchísimos temas. Es decir, que tenemos hay que ser conversar. conscientes, Enzo, de que esto lo vamos a tener que resolver colectivamente, ¿no? Porque esto es algo que, ¿no? Definitivamente, yo ya con la experiencia que hemos tenido, inclusive el ingeniero Cortijo, con el que tuve la opción de ser el primer equipo del INDECE que llegó en el terremoto del 2007 a Pisco, hemos comprobado de que efectivamente, o sea, hay partes que ya faltan. Siempre se dice a las personas cómo deben de actuar, qué es lo que tienen que hacer durante el sismo, colocarse en una viga, columna, y después ir a la zona externa. Pero falta trabajar un poquito más en el tema de cómo reaccionar como personas, o sea, como organización, como vecinos organizados para poder hacer frente a esta situación en las primeras horas. En las primeras horas, definitivamente. O sea, por ejemplo, yo que soy periodista y todo el día estoy hablando de estos temas, y este es el programa número 10, creo que hago sobre el tema, me acabo de dar cuenta que, bueno, en mi casa ya hemos hecho un protocolo, pero en el edificio en el que vivo, yo no sé quién es el responsable, porque tendría que haber, si yo vivo en un edificio, tiene que haber una persona responsable. Así es, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto tras la pausa. Tras la pausa también vamos a tener un reportaje muy fuerte, mira, un avance de lo que vamos a ver inmediatamente después de los comerciales, qué es lo que pasaría con los hospitales de Lima en un terremoto. Miren ustedes. ¿Qué cosa hay en los cimientos del también llamado Bravo Chico? Este lugar es prohibido. Aquí nadie puede ingresar. Nadie puede ver lo que sostiene a los más de 2 millones de pacientes que se atienden en este hospital. Hoy se lo mostramos. ¿Y esto tuvo que ser? De agua, desagüe, todo eso. Vamos a ir a la pausa, como ya les dijimos, vamos a regresar para hablar no solo sobre los hospitales, vamos a seguir hablando sobre este tema de los terremotos, sobre el lomo de Corvina, en general sobre lo que tenemos que hacer, pero también tenemos información de último minuto. En este momento está ocurriendo una asamblea de los dirigentes y representantes de todo el país, de los SUTEP de base, que han tomado decisiones que van a tener consecuencias. Hablamos con el profesor Pedro Castillo Terrones. Después de la pausa van a escuchar y ver ustedes sus declaraciones. Regresamos. Esto es la revista Sábado. No se vayan. Disfruta de tus sueños. Ven a Ripley. Ahora nunca, hasta 30% de descuento en miles de camas y colchones Rosen. Además, ropero NTO 6 puertas, 2 cajones a solo 369 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Cuando aparece la tos con flema, lo natural siempre fue lo mejor. Y ahora... Lo más triste de reproducir este reportaje de hace una década es que esta historia se repetirá. El dolor, los gritos, el llanto, los muertos en las calles volverán porque no hemos aprendido nada, porque en Pisco nada ha cambiado. Pocos que hoy transitan por aquí recuerdan que en este punto había una mujer de aproximadamente 60 años que tenía una chompa rosada, una falda ploma, que le habían puesto un cuaderno, un libro en la cabeza para que la gente no vea el rostro de dolor, de pavor que tuvo esa noche en la que Pisco se vino abajo. Y metros más allá estaba el cuerpo de un turista y sobre él había un bloque de concreto. El cuerpo de uno de los turistas que no pudo salvarse. Se veía un cartel que decía Internet Embassy y al lado una casa que se había desplomado. Hoy se trata de una galería, un centro comercial. Y hay gente que todavía recuerda qué sucedió esa tarde del 15 de agosto del 2007. Aquí al lado una persona que vendía manzanitas tirada ahí justamente con un cuaderno y había también
un extranjero que había sido, creo que se había tirado de acá del balcón hacia abajo y estaba en el piso también tirado, lleno de sangre. 596 murieron en similares circunstancias mientras huían desorientados por el polvo y la lluvia de concreto. Ese día, el respeto por los muertos se limitaba a evitar pisarlos, porque mientras unos rescataban, otros les quitaban todo. Las manzanas al ambulante y al turista hasta las medias. También vi que estaba con toda su ropa, con sus zapatillas, con todo, y al día siguiente yo me retiré y vine temprano como a las 6 de la mañana, ya el señor estaba pero sin ropa. ¿Le habían robado la ropa? Le habían robado la ropa. 10 años después, Walter Oré trabaja en el mismo lugar. Antes era vigilante del extinto Hotel Embassy de la calle Comercio de Pisco. Ahora repara celulares mientras convive con un miedo irreparable. ¿Y usted cree que esta infraestructura resistiría a un nuevo terremoto? Sí, tiene una... Un poco dudoso. Un poco que no tiene de repente las especificaciones técnicas adecuadas para poder resistir un sismo, ¿no?, de una magnitud. ¿Usted estuvo aquí desde que construyeron esto? Claro, sí. ¿Qué tan profundas eran las zanjas? ¿Había un plano? Sí, hubo planos, pero ya fueron. He vuelto después de una década. Aquí fue mi primera comisión periodística. Tenía 17 años y nunca en mi vida había visto un muerto. En los 3 días que pernocté en la plaza de Pisco, los vi todos. Las losetas en las que se exponían los cadáveres irreconocibles siguen allí. No han sido demolidas ni reemplazadas como las 52.000 casas que colapsaron. Siguen allí, intactas, como los recuerdos. ¿Qué recuerda de ese 15 de agosto, caballero? Fue triste. Yo perdí ahí a mi madre también en el terremoto. ¿Dónde estaba ella? En su casa. Se cayó su casa y murió ahí. ¿Dónde estaba? Aquí trabajando. Inclusive el señor que está lustrando botas, también hemos estado juntos ahí abrazados, gritando y la gente se arrodillaba. Pero pues fue un ruido horrible. En primer lugar se cayó el Banco de Comercio. Donde está ese edificio blanco que usted ve ahí, sí. Al costado está el Banco de Comercio. Cayó ese y luego siguió así. Así, saltó el Banco de la Nación, siguió y cayó la iglesia. La iglesia escuchaba unos gritos horribles. Acá en la puerta, mira, en la puerta tenemos 2 personas que no podemos sacar, están muertas. Rubén Peña es uno de esos héroes anónimos de Pisco, un vecino que luego de rogarle a Dios que proteja a su familia, se pasó la noche recorriendo escombros, esperando escuchar gritos de auxilio. Fui para mi casa, no encontré mi casa. Mi casa tiene 32 metros de largo. Y tantos los vecinos habían perdido esta casa, como 13, 14 vecinos ahí. Era un descampado terrible. Y se escuchaba una voz que decía, ayúdenme. Entonces yo iba buscando más o menos por dónde salía la voz, ayúdenme. Y con estas manos así llenas de sangre, y mis hijos y los muchachos del barrio comenzamos a cavar. Y hemos sacado una criatura, en esa época tenía 7, 8 años. Le hemos sacado ahí, mis dedos se metieron dentro de su nariz y comenzamos a escarbar. Le hice la respiración boca a boca y de los cabellos le he jalado y le he sacado. Las pruebas de esta extraordinaria historia caminan por Pisco. Tenía 6 años. Siento el ruido del terremoto y me voy de frente a mi cama estaba con mi mamá. ¿Pudiste salir por tu puerta? No pude. Nos quedamos ahí echadas en la cama con todo el techo que nos cayó encima. Marilú, hoy estudiante de Ingeniería Civil, y su madre, Carmen Arroyo, estuvieron 2 horas bajo los escombros de adobe. Esa noche, 1.292 heridos colapsaron los hospitales de todo Ica. Doña Carmen fue evacuada a Lima con la pierna fracturada y no pudo estar presente en los funerales de sus hijos. Estuve en el Cayetano Heredia 3 meses. Y de ahí me trajeron acá a Pisco. He perdido a mis 3 hijos en el terremoto. Lo lamento, señora. Lo lamento tener que hacerle acordar esto 10 años después. Sí, señor. Son 10 años que parece que fue hoy día. Por eso yo no quiero ver
nada lo referente de México, porque me hace vivir los momentos tan difíciles que he vivido, Señor. Uno siempre piensa que los hijos nos van a enterrar a nosotros, que ya estamos de edad. No, nosotros enterrar a nuestros hijos jóvenes. Así es, Señor, es la ley de la vida. 28.266 familias de Ica y Lima recibieron el bono de 6.000 soles que entregó el Ministerio de Vivienda hasta el 2012. A doña Carmen le alcanzó para construir la sala. Sus otros ambientes son de tripley y calaminas. Pero ahora no es tan seguro tampoco, ¿no? No, Señor, pero no es material noble. Pero es que no hay para construir, pues, Señor. El ministerio solamente me dio esa partecita de allá nada más. Y el resto tengo que hacerlo yo. ¿Con qué? Yo soy cesante. Su salvador y vecino Rubén, quien aún conserva la fotografía de su casa destruida, recibió el bono, juntó más dinero, reconstruyó en el mismo lugar, techó casi todo, pero no le alcanzó para lo más importante. Soy transparente. Nosotros mismos hicimos la zanja. Contratamos a los albañiles, pero más no un ingeniero. Entonces yo tengo entendido ahora que estamos más tranquilos, tengo entendido que para eso tiene que haber una persona que conozca. Cualquier momento, por ejemplo, la base tiene casi mi altura, pero eso no es todo. Tiene su parrilla abajo, su enrejado de fierro, todo, pero no es igual que haya una persona que conozca. ¡A su madre! Mira, Roy, tu cámara puede registrar esto. Mira dónde está el techo. Mira, hasta acá ha llegado el agua. Hasta mi casa. Esa tinita amarilla, ahí estaba yo cuando empezó a sacudir. Yo creía que iba a pasar, ¿no? Pero no. Todas estas casas, que se hundieron medio metro, fueron demolidas. La franja de Pisco Playa fue declarada zona roja inhabitable. No les dieron dinero, no les dieron el bono, porque tenían prohibido construir, pero hoy siguen allí, sobre los humedales. A solo 5 minutos en la urbanización Alborada, otros aprendieron la lección y han decidido no colocar ni un ladrillo más. Mi esposo estaba que quería construirse a Imperio, le dije que no. No. Yo prefiero vivir en una casa pequeña, sí, para ya no tener problemas, porque no podemos vivir así. Una casa pequeña nomás, ya no los 4 pisos, 10 habitaciones y 5 cocheras que Ludovina Lamadrid construyó con los ahorros de toda su vida, justo un año antes del terremoto. Antes que su edificio sea la postal de Pisco que dio la vuelta al mundo. 10 años después, ¿usted se siente segura en Pisco? No estoy segura. Continuamente desde hace 10 años son movimientos y movimientos, más bien asustada. ¿Qué pasa cuando se mueve Pisco? ¿Qué le pasa a usted, doña Lido? Es un pánico terrible. Anoche no he podido dormir. ¿Por qué? Por el terremoto de México. Dios mío. ¿Usted ha visto las imágenes de México esta mañana? Sí, de los niños. Los niños que estaban atrapados en ese colegio. De los niños. En Pisco, todos perdieron algo, o peor aún, a alguien. Un hijo, un amigo, un vecino. 10 años después, preocupa observar que todavía hay casas por colapsar y que no son demolidas. Que en la mayoría de calles sobresalen los llamados muros de la vergüenza, porque son fachada nomás, porque por dentro cientos siguen viviendo en casas prefabricadas, porque nunca recibieron el bono, o porque lo recibieron y lo despilfarraron. Pisco sigue damnificada, construyendo sobre sus escombros donde no se debe, y en eso Pisco y Lima nos parecemos mucho. Manitos, nosotros hemos pasado esto. Es algo horrible. Si ustedes ven que su casa no está protegida bien como tiene que estarla para un terremoto, sálganse de ahí. Esos cerros que no sé los nombres de las calles, de los sitios, de los lugares, esos cerros son cerros de arena que la han agarrado y se deshace.
Y ustedes han tenido todavía la valentía, no sé, o el desconocimiento de hacer ustedes una casa de tercer piso en un cerro que, con el movimiento que hemos tenido en Pisco, no va a quedar nada. Recuerden, no va a quedar nada. Ustedes no saben la magnitud de lo que hemos sufrido nosotros. Bueno, tremendo mensaje de esta señora, porque como hemos visto, en Pisco se ha vuelto a construir donde no se debía, pero eso es lo que también se discute ahora sobre lo que está pasando en Lima, y en particular ha habido un lugar sobre el que se ha, digamos, producido mucha controversia. Se llama Lomo de Corvina. Yo estuve ahí, miren ustedes. Estamos en Lomo de Corvina, que es una zona considerada de riesgo en la eventualidad que se produzca un terremoto de alta intensidad, y estamos acá con algunos pobladores y dirigentes. Yo quisiera que me digan en primer lugar cuánta gente vive acá en esta zona de Lomo de Corvina. Aquí en Lomo de Corvina, buenas tardes, amigo Lúcar. Aquí en Lomo de Corvina vivimos una cantidad de 10.000 habitantes en todo Lomo de Corvina, en la cual está en la parte alta, la parte media y la parte zona playa. Y al mismo tiempo también es la zona del cementerio. Pero acá tienen todo, ¿no es cierto? Tienen agua, tienen luz, tienen acceso, ¿no? Exacto. Hay gas también. Hay gas. Es un proceso. Estamos desde el año 2009, en la época de Castañeda Locio. En esa época ya a nosotros nos iban formalizando, en la cual cada pueblo tiene su estimación de riesgo y un informe general de defensa civil. Y los pueblos que no tenían que vivir acá ya han sido reubicados a José Galvez. Pero por lo que yo he entendido, lo que he podido hablar con la gente de Defensa Civil, lo que me dicen es que toda esta zona está asentada sobre un cerro que no es el más apropiado para construir viviendas encima. ¿Y sobre qué se han construido las viviendas? Sobre relleno sanitario. Pero esos rellenos sanitarios ya fueron en el año 2013, Ingemet ya hizo el informe general, en la cual Ingemet tiene un informe general con las recomendaciones técnicas cómo deben de construirse las casas. La Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Carlos Zavala, mi saludo a él, gracias a él que hubo en el año 2013 un informe general de todo Lomo Corvina, en la cual ellos no nos dicen que nos vamos a reubicar, no, sino los pueblos que estamos acá ya estamos asentados sobre las recomendaciones técnicas que nos dan Defensa Civil y al mismo tiempo SISMIT. O sea, yo me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? O sea, los años viviendo acá, el sacrificio, el esfuerzo que ustedes han hecho por tener lo que tienen acá, es bien duro enfrentar que le planteen a uno, tienes que irte, ¿no es cierto? Tienes que buscar otro lugar para vivir. Pero en el otro lado está la duda, y si ocurre lo que nadie quiere que ocurra, un terremoto de 8.5, esto se va a mover y se puede caer todo. No se va a caer, amigo Lucas, porque todo ya está previsto, y además nosotros ya hemos, tratado de evitar todos los accidentes que se puede ver. Entonces, acá no podemos construir una casa de 5 pisos ni 16 pisos. Solamente son el primer piso de drywall y la otra que sí se puede, el primer piso de material noble y el segundo piso. Las casas que son de 3 pisos, eso ya van a ser administrados, verificados por la Municipalidad Digital de Villa El Salvador. Pero más no podemos construir. Acá los pueblos que estamos acá, ya tenemos agua, tenemos luz, tenemos colegio, gas, y por lo tanto nosotros sí nos vamos a quedar. Actualmente, mira, estas son las obras del Estado. El Estado no va a invertir tantas obras de pistas y veredas para que después nos digan... Ahora, pongamos que ocurre un terremoto de alta intensidad. ¿Ustedes están preparados para enfrentarlo? Sí. Estos son certificados, las capacitaciones en las cuales hemos participado de parte del Ministerio del Interior. Somos conscientes que habitamos en un lugar que no se debe de habitar, pero minimizamos, convivimos con el riesgo. Nosotros tenemos la capacitación de defensa civil, tenemos la mochila y tenemos encima nuestra brigada, que estamos preparados para nosotros sí hacer nuestro título, que ya estamos, tenemos todo. No es que no estemos preparados, tenemos todo para cualquier emergencia. ¡Presente! ¿Qué queremos? Es que en Cerro de Corvina ocurrió algo increíble. Por un lado se les dice, ustedes no pueden vivir acá porque es un cerro de arena, porque hay relleno sanitario, ¿no es cierto? Y por el otro lado les han puesto agua, les han puesto luz. En este momento, yo estuve ahí esta semana, les están poniendo pistas y veredas y gas. Okay. Y no les quieren dar título de propiedad porque dicen, no les podemos dar título. O sea, tú has trabajado, Patricio, sí, en Ingemet. ¿Cuál es la opinión de Ingemet sobre Cerro de Corvina? La opinión técnica de Ingemet es que, primero, Cerro de Corvina es una duna. Es un cerro que está hecho básicamente de arena. Y la opinión técnica, no solamente de Ingemet, sino de SISMIT, de todos los entes científicos que han hecho un estudio en Lomo de Corvina, es que no es
apto para ser habitado. Ahí no se puede vivir, no se puede construir viviendas. Pero ni siquiera de 2 pisos. Ni siquiera de 2 pisos, ni siquiera de drywall, porque la respuesta sísmica, la respuesta del suelo ante la onda sísmica es peligrosísima. Es de muy, eso es lo que se llama el suelo que se licúa. Exactamente, lo acabamos de ver en el reporte de Tambo de Mora. La licuación de suelos ahí en ese tipo de suelo arenoso va a ser fuertísimo. Entonces, ahí tenemos las dos caras de una moneda. Por un lado está el expediente científico que dice que ahí no se puede habitar, que es una zona de altísimo riesgo. Y por segundo, tienen hasta gas, tienen pistas, veredas, luz eléctrica. Ahí hay una contradicción entre las dos caras. Eso es uno de los temas que hay que resolver, como el de los hospitales, que es lo que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor. Según el último informe de INDECI, un terremoto de grado 8 en Lima dejaría más de 600.000 heridos. Pero ¿a dónde irían todas estas personas que necesiten atención médica? ¿A dónde llevaría usted a su familiar? ¿A un hospital? Defensa Civil, todos los hospitales de Lima lo han declarado en emergencia. Pero no ahora, hace años. ¿Qué se ha hecho? Nada. Están tuburizados. No tienen ni siquiera vías de evacuación, todos los hospitales en general. Ya sabemos que los hospitales están abarrotados, que no hay camillas para nadie más, que faltan medicinas y que la atención es insuficiente. Pero las personas que están aquí dentro de la sala Julián Arce tienen que rezar el doble. No solo para sanarse, pues también deben rezar para no quedar atrapados en un terremoto. ¿Por qué? Mire usted. Se mueve. Un ladrillo es lo único que sostiene esta puerta de madera, puerta instalada en la época colonial. Detrás, una pared de adobe está quebrada, pero milagrosamente no ha cedido. Aquí hay 40 pacientes con leucemia, neumonía, diabetes y VIH que podrían quedarse sin salida si este ladrillo se cae en pleno movimiento. El Hospital 2 de Mayo fue construido hace 142 años, es decir, la mitad del silencio sísmico en nuestro país. El 60% de su estructura tiene paredes de adobe y columnas y techos de madera. Agrietada, completamente agrietada. Estamos preparados en el papel, pero la realidad es que nuestros hospitales están con graves deficiencias de infraestructura, déficit de personal especializado y están tuburizados casi todos los hospitales. Todos los techos de esta sala son de madera. Esas columnas rojas que están picadas y apolilladas también son de madera. Todo lo que es el centro, la Victoria, parte del Agustino, o todos los que vienen de Chosica, Ate, Vitarte, Huaycán, llegan al 2 de Mayo o al Hipólito Unanue, que son los dos hospitales. Estamos hablando de hospitales 3-1. Claro. Pero ¿qué cosa hay en los cimientos del también llamado Bravo Chico? Este lugar es prohibido. Aquí nadie puede ingresar. Nadie puede ver lo que sostiene a los más de 2 millones de pacientes que se atienden en este hospital. Hoy se lo mostramos. ¿Y esto todo qué son? Lleno de agua, desagüe, todo eso. Si ese hospital fuera un cuerpo humano, hace rato estaría en silla de ruedas. A todas sus columnas que se encuentran en la base, se le ven hasta los huesos. Aquí, los hongos que brotan por la humedad están carcomiendo todas las paredes. Debajo del piso en donde usted o su familiar están siendo examinados, hay enormes huecos que en cualquier momento terminan de destruirse. Hacinamiento, bases débiles. ¿Cree usted que este hospital de 68 años resista a un terremoto? Los hospitales realmente son la fuente, digamos, donde nosotros vamos a acudir cuando se dé una situación como se ha dado lamentablemente en México hace poco, ¿no? Entonces nos preocupa esta situación de los hospitales. ¿Y qué pasa con los pacientes que se encuentran en pisos superiores? Hace 76 años que el Hospital Nacional Alcides Carrión abrió sus puertas, convirtiéndose en uno de los hospitales emblemáticos de Lima Metropolitana. Sabemos que en medio de un desastre natural, los ascensores no pueden utilizarse. La única manera de salir sería por estas estrechas escaleras en donde apenas caben 2 personas. Ha visto que todo el está
la de Río Bravo, el techo. Ahí va por el baño, está medio abierto. Un temblor, sale. ¿Cómo sale? Ahí nomás quedará. Ahí nomás quedarán, dice esta mujer, mientras espera ser atendida. En cada piso de este hospital hay aproximadamente 60 pacientes. En el piso 8 se encuentra el área de traumatología, es decir, aquellos que tienen lesiones corporales y que en muchos casos no pueden ni moverse. Aquí se atiende el 80% de la población del Callao. Entonces, ¿existirá un plan de evacuación para salvar la vida de todos estos pacientes o solo tienen que aferrarse a un milagro? Y es que, ¿cómo no vamos a tener miedo si en el accidente ocurrido en el Cerro San Cristóbal, los 36 heridos ni siquiera pudieron ser atendidos en un solo hospital? ¿A qué hospital lo llevaron? Hospital Loaiza, ¿se acuerdan? El Hospital Loaiza no tuvo capacidad para atender ese grupo pequeño, digámoslo así, de accidentados. Ni siquiera tenía las cosas elementales como placa radiográfica. No tenía el personal suficiente. Tuvieron que transferir al Hospital 2 de Mayo, a otros lugares. Y, imagínense un accidente, imagínense un terremoto. Estaría colapsado todo el sistema de salud. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza tiene 93 años de construcción. La falta de medicamentos y la sobrepoblación no son el único problema. La debilidad de sus columnas y paredes ya se empiezan a notar. Aquí aún existen áreas de adobe que con solo tocarlas se quiebran. Esta sala, por ejemplo, ha sido acondicionada para pacientes recién operadas. Todas comparten el mismo ambiente, están hacinadas, pero además las enormes ventanas que rodean las camas no soportarían un terremoto grado 8, convirtiéndose en un peligro latente para todas estas mujeres. Estos son solo algunos de los hospitales emblemáticos de nuestra capital, hospitales que no son suficientes para enfrentar un terremoto como el que acaba de golpear a México. No solo colapsarían por la cantidad de heridos, pues también pueden llegar a desplomarse. Entonces, hay informes, claro que sí, Defensa Civil. Y dicen que deberían cerrar, y probablemente tienen la razón, pero ¿dónde se va a atender esa población? Mientras tanto, con todas estas necesidades tenemos que seguir atendiendo nosotros, con todas las deficiencias de infraestructura, de tuburización. Entonces, la preocupación, no esperemos una desgracia para decir, uy, se pudo hacer. Hay que prevenir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le pregunto yo a nuestros invitados, a Patricio Valderrama y a Enzo Batuone. Hemos podido ver una radiografía de cómo es la realidad de Lima y qué es lo que nos espera comparado con los eventos que ocurrieron en México la próxima semana. La semana pasada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más nos queda prepararnos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel vecinal, a nivel social, para que la emergencia que vamos a vivir, que la vamos a vivir de todas maneras y muy pronto, poderla sobrellevar lo más pronto posible. Y de ahí, a partir de ahí, pues continuar construyendo un Perú cada vez mejor, que sea como un punto de inflexión, tal como fue México 1985. Tenemos... Y o ahora sea, nos va a tener que ocurrir, Patricio, una tragedia como la del 85 en México para que aprendamos la lección y hagamos las cosas que hay que hacer. Me refiero a las autoridades, ¿no? Lamentablemente nadie aprende de cicatrices ajenas. Enzo. Definitivamente siempre se repite lo mismo. Cada vez que ocurre un evento, un sismo, temas de la mochila, temas de la columna, la zona de seguridad interna, externa. Yo creo que eso ya la población de alguna manera ya la va teniendo un poco clara. Hemos mejorado un poco, sí, pero nos falta mucho por caminar. Yo creo que ahora está en las mismas personas, en tratar de organizarse, tratar de estipular bien, desarrollar su plan familiar para poder saber cómo responder como componentes familiares y como organización vecinal, y la gran responsabilidad a los gobiernos locales. Ellos van a tener que tratar de poner más énfasis en lo que son, cómo enseñarles a que la población por sí sola pueda responder durante las 2 primeras horas.
Yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados por estar el día de hoy. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de mostrar la cruda realidad y las urgencias de enfrentar de esto de la manera lo más serena y razonable posible y con la mayor responsabilidad posible, sobre todo de parte de las autoridades. Y lamentablemente esto no es un asunto que pueda esperar. Terminamos acá con este tema y vamos a escucharlo. Ponemos ahora, señor productor, tras la pausa, vamos a regresar con las declaraciones que nos dio hace solo unos minutos el profesor Pedro Castillo Terrones. Entre otras cosas, han decidido no ir a la evaluación del día de mañana convocada por el Ministerio de Educación. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Este domingo a las 8:30 de la noche. Fue su primer amor. Tuvieron un hijo y cuando volvió a quedar embarazada, él la abandonó y 2 mujeres la llamaron para decirle que a ellas también las había embarazado y al mismo tiempo. Pero este hombre no quiere saber nada de los niños. ¿Cómo piensas ver a tu hijo? ¿Vos lo extrañas? Yo no quiero que mi mujer o mi familia, mi pareja se esté enterando que tengo otro hijo contigo. Yo he venido acá por mi hija, por nuestra hija. Solamente estoy conversando. Hoy tienes 4 hijos. 4. No importa lo que estás hablando. Nunca más. Hay dolores que alivian. Esfuérzate al máximo usando Dencorú, el remedio para dolores musculares y de articulaciones. Dencorú, calor que penetra, calor que alivia. Mira, ahora con los nuevos subventivos San Fernando, olvídate, la lonchera viene vacía, papito, vacía. San Fernando presenta loncheras vacías. Ahora tengo que preparar doble, uno para ella y otro para los gorriones. Veía las loncheras tan ricas que bueno, yo también empecé a traer la mía. González. Buenazo. Ahora más ricos que nunca. Los embutidos que a tus hijos les encanta. San Fernando, la buena familia. Vacía. Santi, uy, ¿por qué estás tocando tan mal? No puedo tocar con molestias en mi barriguita. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3. Contiene todos los nutrientes claves para su desarrollo y con su fórmula de fácil digestión es la única libre de oleína de palma que ayuda a evitar esas molestias en su barriguita. Porque una barriguita feliz hace un bebé feliz. Nueva presentación más económica, Econopack de Similac 3. Ahora sus barriguitas sonríen y tu bolsillo también. No hay nada imposible si estoy a tu lado. No hay que te detenga si estoy de tu mano. Los días se vuelven perfectos cuando nos juntamos a colaborar. Colaboremos con la Teletón. Promar y Teletón, esta la luchamos juntos. 6 y 7 de octubre. ¡Yanquemco! ¡Oh! ¡Fuiste! ¡Gané! Nada, ganamos los dos. Disfruta de a 2 con la promo Ganados de Coca-Cola. Solo destapa tus retornables de vidrio personales, encuentra tus chapas marcadas y gana. 2x1 en entradas al cine y combos dobles a $19.90. Canjea tu chapa marcada en cualquier establecimiento participante. ¡No! ¡Mamá tiene gripe! Nuevo Respiras mejor combatiendo de manera efectiva los molestos síntomas de la gripe. Gracias, mamá. Siempre me das lo mejor. Panadol Vapor Mentol, pruébalo. Conectémonos para que ellos sigan avanzando. Entel y Teletón, esta la luchamos juntos. 6 y 7 de octubre. En una torre de control no hay espacio para debilidades. Cuando el dolor es fuerte, elige Panadol Forte, que combate 5 tipos de dolores fuertes: migraña, dolor de cabeza, dental, menstrual y de espalda. Panadol Forte. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. El especialista en cuidado de la piel ha creado una fórmula especial para tu zona íntima. El nuevo Protex Cuidado Íntimo.
diaria para un pH íntimo equilibrado. Amplificar el brillo de una escena es fácil, solo tienes que hacer esto. Ahora puedes hacer lo mismo con tu sonrisa. Nueva Colgate Luminous White XD, con partículas pulidoras que revelan una nueva dimensión de extrema blancura, porque cuando brillas, la gente lo nota. Nueva Colgate Luminous White XD, diseñada para hacerte brillar. Para el partido, para una reunión de amigos y para toda celebración. Disfrútalos con el nuevo coleccionable Tragos y Piqueos de tu diario La República. 90 recetas para preparar bebidas y acompañamientos clásicos y novedosos para toda ocasión. Colecciona tus láminas de lunes a viernes gratis con La República desde este 25 de septiembre. Y pide tu coleccionador a solo 3 soles 50. La República. En una torre de control no hay espacio para debilidades. Cuando el dolor es fuerte, elige Panadol Forte, que combate 5 tipos de dolores fuertes: migraña, dolor de cabeza, dental, menstrual y de espalda. Panadol Forte. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Y pensar que tu novio te dijo que no lo iban a necesitar. Tu familia es perfecta, que tu casa también lo sea. Estante regulable multiuso Orange a solo 169 soles 90. Compra online en promart.pe. Gana un auto aquí. Compre Metro, gana un auto con ofertas para mí. Por aniversario, naranja para jugo chanchamayo metro por kilo o piña para jugo por kilo a solo 99 céntimos o 49 céntimos más 10 puntos bonus. Torta de chocolate o chocolate con manjar de 16 porciones de 41 soles 90 a solo 29 soles 90. Metro, 25 años de precios más bajos siempre. No cargues con tu cansancio a lo largo del día. Toma Vitatón, suplemento con ginseng, vitaminas y minerales que ayuda a mantener en equilibrio las diferentes funciones vitales. Toma Vitatón todos los días. Los peruanos sabemos unirnos para colaborar. Donde falte un hombro, ahí aparece uno. Donde faltan brazos, aparecen más. Nos enseñaste una lección de vida. Si necesito correr para apoyarte, correré siempre por ti. Tenemos lo que tenemos. Y lo que nos falte. Lo ponemos entre todos. Mi Farma se une a la Teletón. Teletón, esta la luchamos juntos. 6 y 7 de octubre. P&G presenta la viandita de Don Pepe. ¡Caserita! Ha llegado una pasta dental con 4 beneficios. El nuevo Oral-B 4 en 1. Con anticaries, blancura, limpieza profunda y frescura. A solo 3 soles 30. Aquí estamos para comprobar si Ariel puede con el gran reto de limpieza. Eso sí que es jugar sucio, señores. Nunca vi una mancha así. ¿Podrá Ariel con estas manchas? Entramos al momento decisivo. Y Ariel lo logró. La hinchada peruana enloquece. ¡Qué jugada impecable la de Ariel! El profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general de los sindicatos de base del SUTEP, le acaba de dar a Renzo Santana esta declaración. Veamos, por favor. Bueno, la Asamblea Nacional de las Bases Regionales, el día de hoy con la presencia de más de 600 delegados, acaba de sancionar, primero acordar no ir a esta evaluación, que es una evaluación tramposa, toda vez de que en las regiones, específicamente por ejemplo acá en Lima, solamente se está dando una plaza, 2 plazas para la sexta, séptima escala, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? En todo caso nosotros exigimos de que las escalas sean de acuerdo a su tiempo de servicio y de acuerdo a su meritocracia de cada maestro. Y mañana no vamos a asistir a la evaluación. Y no vamos a asistir, ¿por qué? Porque estamos viendo que esta ley es totalmente tramposa y exigimos la derogatoria de la ley. Y además, el día jueves vamos a salir a nivel nacional a una movilización, a nivel nacional, toda vez de que el gobierno, el Ministerio de Educación, ha ratificado implementar esta ley, sigue con esta política educativa de espaldas al magisterio. No, estamos rechazando esta implementación a través del PELA, de Fortaleza, de los acompañamientos pedagógicos y las rúbricas que sigue el Ministerio de Educación implementando, no solamente al nombramiento de maestros, sino también a la evaluación de desempeño docente, mintiéndole
enormemente a las compañeras maestras del nivel inicial. No la vamos a permitir. Esta evaluación también no la vamos a permitir que siga implementando. El 25 de octubre vamos a ir a un paro nacional juntamente con los profesores, con nuestros padres de familia y nuestros estudiantes. Toda vez de que 25 de octubre están anunciando que van al paro. Yo me comuniqué ahora con el ministro Idel Wexler, él está tomando las cosas con mucha serenidad, me ha dicho que él va a declarar en el momento que sea pertinente, está por razones obvias armando su propio equipo de trabajo, pero él me ha dicho que una de sus principales preocupaciones va a ser tender los puentes de diálogo con todos los que sea necesario conversar. Y yo creo que hay que darle su tiempo al ministro Idel Wexler. Quiero agradecer a los maestros de Chupaca en Junín por este danzante guerrero que me han traído el día de hoy. Yo lamentablemente no nos dé el tiempo para poner al aire el encuentro que he tenido con ellos, pero desde acá mi reconocimiento. Y quiero terminar diciéndoles que no se olviden que el 5 de octubre nos vamos todos para la Bombonera. ATV va a ser el único canal en transmitir oficialmente este partido. Ustedes lo van a ver por ATV, van a ver cómo Perú da un paso más en su clasificación hacia el Mundial de Rusia, dando la pelea y repitiendo una vez más la historia, bajo el lema Con Fe Perú, porque vamos a ganar. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido la revista Sábado. Nos vemos en una semana. Muy buenas noches. ¡Qué mujer! ¡Oye, qué cuerpo! ¡Ay, se cayó del cielo, Dios mío! Viene para acá.